Buen día, nosotros somos alumnos del CECITE Plantel Venustiano Carranza, de la carrera de Mecatrónica. Módulo 1, diagnostica el estado de circuitos eléctricos y electrónicos y elementos mecánicos de sistemas mecatrónicos. Su módulo 2, mide e interpreta las variables de los sistemas eléctricos, electrónicos y mecánicos de los sistemas mecatrónicos. Yo soy Astrid Naomi Cárdenas Rivera. Mi nombre es Luis Ángel Rivera Valderrábano. Ana Paola Valderrábano Pérez. Yajaira López Carvajal. Chetlevi Valderrábano García. Nosotros somos alumnos de segundo semestre en su categoría B de la carrera mecatrónica. La práctica número 4 consistía en crear circuitos que fueran alimentados por corriente continua. En este caso, nosotros utilizamos 3 tipos de circuitos con distintas conexiones cada uno. El primer circuito creado fue un circuito en conexión paralelo. El segundo fue un circuito en conexión serie y el tercero un circuito en conexión mixto. Lo que nosotros hicimos fue que en cada uno de ellos lo alimentamos con 2 diferentes baterías, una con carga de 1.5 volts y la otra con carga de 9 volts. Después de ya crear los circuitos, nosotros medimos con la ayuda del multímetro, que sirve para medir distintas magnitudes eléctricas. Con este dispositivo nosotros pudimos medir cuánto era la resistencia de cada uno de los circuitos con distinta batería y también cuál era el voltaje que le llegaba a cada uno de los componentes en distintos circuitos. Para este práctica fue necesario utilizar tablillas protobars y resistencias de diferentes capacidades cada una, al igual que 2 baterías, como ya lo había mencionado, una de 1.5 volts y una de 9 volts. A continuación les dejamos la presentación de las imágenes de nuestra práctica. Un osciloscopio es un instrumento de visualización eléctrico para la representación gráfica de señales eléctricas, que pueden variar regularmente en el tiempo. Primordialmente en la gama y la rama donde es utilizado es en la electrónica de señal. Frecuentemente encontramos 2 tipos de osciloscopios, el osciloscopio analógico y el osciloscopio digital. Nosotros en esta práctica número 5 utilizamos un osciloscopio digital. Primordialmente la función de esta práctica era que nosotros como estudiantes de mecatrónica aprendiéramos a utilizar este dispositivo llamado osciloscopio. Nosotros lo que hicimos primordialmente con la visualización del maestro, para no echar a perder este aparato que es realmente costoso, lo que hicimos primero fue encender nuestro osciloscopio. Después conectar las puntas negativo y positivo en sus respectivos lugares. Y después calibramos el canal 1, porque como sabemos un osciloscopio se divide en 2 canales, los cuales son distintos para cada función. Entonces nosotros utilizamos el canal 1 y lo calibramos para que las ondas no variaran y tuviéramos una lectura 100% confiable y 100% fidedigna. Nosotros después construimos en una tablilla protobar un circuito en conexión serie, el cual constaba de componentes de la electrónica como son resistencias y capacitores electrolíticos de 25 volts. Para alimentar este circuito fue necesario tener una fuente de alimentación, la cual nosotros regulamos a 20 volts, que es un rango entre los 25 volts considerable para el buen funcionamiento del capacitor, ya que como sabemos que si sobrecargamos o
conectamos mal nuestros polos del capacitor, es probable que este mismo pueda ocasionar una sobrecarga y reviente este capacitor. A lo largo de la práctica lo que nosotros hicimos fue a 20 volts cargar el condensador, el capacitor, y nosotros tomamos el tiempo de 10 minutos. Después retiramos de la placa protobar los polos positivo y negativo para después hacer una medición y poder saber a cuántas ondas de frecuencia sobre tiempo se estaba cargando este capacitor. Fue una práctica divertida porque el equipo no tenía conocimiento de cómo se utilizaba un osciloscopio y fuimos aprendiendo durante el paso del tiempo. No fue mucho, pero realmente esas 2 horas que nos dieron fueron muy bien aprovechadas por el equipo. Un tacómetro es un dispositivo que mide la velocidad de giro de un eje. Normalmente la velocidad de giro de un motor se mide en revoluciones por minuto, es decir, RPM. En la actualidad, la mayoría de la gente utiliza con mayor frecuencia los tacómetros digitales, ya que cuentan con mayor precisión. Dentro de la gama de los tacómetros podemos encontrar 2 tipos: los tacómetros de contacto y los tacómetros sin contacto. En la práctica número 6, el objetivo era que el estudiante aprendiera a utilizar el tacómetro. Dentro de esta práctica nosotros utilizamos un tacómetro de contacto. Aprendimos a hacer mediciones y aprendimos a obtener las revoluciones por minuto de un motor trifásico. Para ello fue necesario hacer diferentes pasos antes de medir. Con unos cables en conexión banana los conectamos a un tablero de práctica, lo cual después de eso fue conectado a un motor trifásico con un condensador permanente, el cual nos ayudó a saber a utilizar el tacómetro para poder llevar a cabo nuestra práctica y medir nuestras revoluciones por minuto. Dentro de esta práctica fue un poco difícil el sentido de que, como cualquier novato, no sabíamos utilizar el tacómetro, el cual es difícil ya que si no lo sostienes bien se puede hacer una medición en falso o puedes dañar el tacómetro. Por tal motivo nosotros lo hicimos con cuidado y con la supervisión del maestro. Dentro de esta práctica se llevaron a cabo distintas mediciones también, como sería el voltaje y los amperes que hay en las líneas de entrada. Para llegar a esta conexión, para hacer las mediciones, fue necesario llevar a cabo un procedimiento y observar un diagrama en el cual nos basamos. A continuación les mostramos las imágenes de nuestra práctica que fue llevada a cabo.